una sección en Ruth que se encuentra en capítulo 2, versículo 16. Esta inscripción se ha utilizado ya como una especie de adagio que suele ser colocado incluso en las invitaciones de boda, en algunas. Espero que ninguna de las de ustedes, si no, hay perdón en Cristo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Es algo bueno cuando alguien como Ruth lo dice. Esta mujer era una moabita y el libro lleva su nombre, Ruth, pero tal como veremos, quien tenía la necesidad del pariente redentor era Noemí. Y tal como inicia el capítulo 1, la historia es sobre Noemí. Y Ruth es un personaje, no sé si esa palabra exista, terciario, porque aún Noemí es un personaje secundario en un libro que pertenece a la Biblia, que nos habla de Cristo. Capítulo 1, versículo 1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país. En ese tiempo, cuando los jueces estaban siendo levantados, usted recuerda si ha leído el libro de Jueces, y curiosamente en nuestro orden del canon del Antiguo Testamento, Ruth viene después de Jueces. Y en este tiempo tenemos algunos jueces, Otoniel, Jair, Sansón, eran caudillos que el Señor levantaba, luego provocaban a una especie de avivamiento, una invitación a la fidelidad al Señor. Después el pueblo volvía a olvidar al Señor, después el Señor volvía a mandar un caudillo y después el pueblo volvía a caer. Y es una época oscura en el pueblo de Israel. De hecho, hay quienes toman incluso una misma inscripción aquí en el libro de los jueces, que cada uno hacía lo que le daba la gana, una versión internacional. Y vivir en un país así, en esas circunstancias, es terrible. Más para un par de viudas. Pero antes de entrar al pasaje que voy a estar predicando en esta ocasión, permítame llamar su atención sobre un asunto que vemos en Ruth, pero que no lo vemos tan declaradamente, no lo vemos tan explícitamente. La providencia de Dios hoy en día suele ser muy pasada por alto, se ignora totalmente, pero nuestro Dios es tan bueno que aunque se ignore que Él está en control de todas las cosas, Él sigue estando en control de todas las cosas en base a su bondad, en base a su fidelidad, en base a su santa y sabia voluntad. Providencia es la interacción de Dios con su creación para gobernarla hacia el cumplimiento de su propósito. Eso es lo que es la providencia. Dios gobierna, Dios provee y está presente en cada asunto, por minúsculo que nos parezca. Jesús llamó así la atención a este hecho. En Mateo 10:29, Él pregunta esto: ¿no se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Tanto la provisión para los pajarillos, el vuelo de los pajarillos, así también como la muerte de un simple pajarillo, están en la mente y control de Dios. Él se encarga de las cosas más grandes como de las más pequeñas. Piensa en aquel asunto, hermano, que ha resultado ser de lo más insignificante para ti. Dios estuvo en perfecto control de esa situación. Y sabes, aún por insignificantes que algunos acontecimientos puedan parecernos, todo conduce hacia el cumplimiento de su propósito. Entonces, permíteme llevarte a un momento en la historia donde el Dios providente mostró su misericordia a 2 viudas desamparadas. Repito, no hay peor cuadro que ser una viuda en tiempo de aflicción, ¿cierto? Pero el Señor es defensor de las viudas.
Él es defensor de las viudas. Noemí se casa con Elimelech, capítulo 1, ellos son de Belén, y por causa del hambre, vemos aquí en el capítulo 1, ellos salen a Estados Unidos, a Moab. Ven que la historia no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Salen de la tierra a la que el Señor les había otorgado, regalado, y ellos, movidos no por la fe, sino movidos por el hambre, por su propia prudencia, salieron a una tierra extranjera. Y peor aún, Elimelech y Noemí tuvieron hijos ahí, Malón y Kelión. Ahí tienen algunas opciones si alguien está esperando. Y los hijos allá se casaron con mujeres moabitas. Vean nomás qué bendición, hermano. Dios había prohibido terminantemente que se casaran con mujeres extranjeras, pero ellos lo hicieron. Al cabo del tiempo, Elimelech muere, Malón y Kelión mueren, y solo queda Noemí, la viuda, que es la suegra, y también las dos nueras, Orfa y Ruth. Para el versículo 8, nosotros notamos a Noemí llamando a sus dos nueras y diciéndoles: vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Versículo 11, pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías. Versículo 12, vuélvanse, hijas mías. Ella estaba preocupada por sus nueras. Vayan a la casa de sus padres. Versículo 14, ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Ellas no querían dejar a Noemí. Vemos para aquí que Orfa besa a su suegra y ella vuelve a la casa de sus padres, pero Ruth se queda con ella. Es así como tenemos esta inscripción, ¿no? No insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré. Y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moraré, allí moriré. Y allí seré sepultada. Así haga el Señor. Ella hace una referencia a Adonai. Bueno, aquí cuando aparece en mayúscula Señor completamente es una referencia a Yahweh. Y ella podía reconocer el nombre de Dios porque su suegra le había hablado del nombre de Dios. Creemos que, aunque deficiente, Noemí tenía una fe en el Dios verdadero. Y ese va a ser mi Dios, dice Ruth. Para el capítulo 2, estas dos suegras están en Belén. Ellas volvieron a la tierra donde Noemí se había casado con Elimelech. Y allí, entonces, como solo dos viudas juntas pueden batallar, una ya avanzada de edad y otra joven, está buscando la manera de tener el sustento. Traten de imaginarse esto. Tener el sustento de dos viudas en un tiempo, en una época tan oscura del pueblo de Israel. No piense que Noemí llegó a reclamar su pensión, hermanos. Noemí no tiene sustento para su vida. Ruth tampoco tiene sustento para su vida. Y si el asunto ahora a mis amadas hermanas les parece que es un tanto machista, que no lo creo así, pareciera más en esta época, terriblemente más. Y es así que Ruth llega a el campo de Booz. De hecho, tenemos algo de información de este Booz, pues la narrativa nos dice en el versículo 4, en ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes. Y mire cómo los segadores responden a Booz: ay, ya viene el patrón otra vez. No, que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Este era un hombre respetable. Pero lo que me intriga es lo que sucede en el versículo 5. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, porque él viene con sus segadores: ¿de quién es esta joven? ¿Sí sabe lo que el texto está diciendo, verdad, hermano? Porque una cosa es preguntar: ¿quién es esta joven? ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿De quién es esta joven?
Ellos explican a la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Esta era una mujer que quería ver por su suegra. Era una mujer trabajadora. Incluso vemos aquí mismo para el versículo 17, Ruth espigó en el campo hasta el anochecer. Era una mujer virtuosa sin duda. De hecho, yo me atrevo a pensar, el versículo 8, que ya vos estaba viendo ahí, bueno, entonces, como el eunuco etíope, no, si aquí hay agua, ¿qué impide, no? Entonces vos, dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y sígalas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Este hombre está bien. Que así fueran los jefes, ¿verdad, hermanos, hermanas? Pero luego tenemos versículo 11, vos le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle. Eso es importante, en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel. Y esto, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. No olvides eso, hermano. Sí, Ruth fue siguiendo a su suegra. Pero Ruth dijo, tu Dios será mi Dios. Y ese Dios es guardador de las viudas. Oremos. Padre, hoy encaramos esta porción de su santa palabra, que es inspirada y por lo tanto autoritativa y útil para nosotros. Ayúdenos, Dios mío, por su Santo Espíritu, a reconocer qué es lo que ocurre aquí en esta narrativa, pero asimismo a ver la trascendencia de la utilidad de su palabra a nuestras vidas hoy en día. Pido, Señor, que me ayude a mí también a poder ser un instrumento y que mis hermanos puedan ser ministrados por su Santo Espíritu en la verdad de su palabra. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Allí, batallando como solo dos viudas desamparadas pueden hacerlo, encuentran a este hombre adinerado que posee tierras de cultivos y Ruth empieza a trabajar allí y halla el favor de este hombre llamado Boaz. Así termina el capítulo 2. Lo que nosotros vamos a estudiar hoy es el capítulo 3. El capítulo 3 del libro de Ruth. Y en este capítulo, breve capítulo, hermanos, no se me asusten, vemos que Dios está en control en medio de los tiempos a fin de preservar la fidelidad a su pacto. Eso es lo que este texto nos muestra. Y si hay algo que predomina aquí es la presencia de cuatro personas. Dos viudas, un pariente redentor y el Dios providente. Esas personas constituyen el título del sermón del día de hoy. Dos viudas, un pariente redentor y el Dios providente. En los sucesos del capítulo 3 que le acontecieron a estas dos viudas, en medio de los cuales encontraron la provisión de Dios, vemos tres escenas que nos muestran cómo el Dios providente obró en su favor. Eso es lo que notamos. A Dios obrando en favor de este par de viudas en tres escenas. La primera de ellas da el primer encabezado. La providencia obró a través de mujeres intencionadas. Y esto es muy importante, hermanos. La providencia obró a través de mujeres
intencionadas, versículos del 1 al 5. Vemos a estas mujeres planear con el temor del Señor. Ellas planearon con el temor del Señor. ¿Cómo es intencionada? La idea aquí es motivadas por. Ellas están intencionadas por el bien de la otra. Vean conmigo, versículo 1 y 2. Después, su suegra Noemi le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Entonces, para el capítulo 2 vemos que Ruth ha espigado en el campo de Booz, y ya le ha conocido, ya Noemí lo ha identificado como un pariente cercano a ella por parte de Elimelech. Sabe que él podría redimirlas. Aquí pariente, la idea de pariente o pariente redentor, está siguiendo una ley llamada la ley del levirato. Esta ley sostenía que cuando una mujer quedaba viuda, ella pasaba a ser del pariente más cercano que la redimiera para levantar descendencia al nombre del que había fallecido. Si usted recuerda, el pecado de Onán en el libro de Génesis constituyó en que él no quiso levantar descendencia a su hermano, porque él quería que fuera suya. Entonces, ahora Noemí mira la fidelidad que tiene su nuera a ella. Ella no quiso dejarle sola, y Noemí corresponde a esta fidelidad. Ella está motivada a buscar el bien de su nuera. Ella dice, no he de buscar seguridad para ti. No he de hacerlo, no he de buscarla. Esto de buscar habla de un esfuerzo. El diccionario Vine dice sobre este verbo, fundamentalmente significa buscar con el fin de hallar algo que está perdido o que falta, o al menos cuya ubicación se desconoce. El sentido de procurar para asegurarse enfatiza la búsqueda de un deseo o el logro de un plan, y eso es lo que ellas están haciendo. Noemí empieza ese plan motivada por el bien de su nuera. Esta es una mujer que actúa por la fe y la obediencia en la ley de Dios. Ellas no llegaron. Ruth estaba en todo el derecho, podríamos decirlo por decirlo de alguna manera. Ella es una mujer moabita. No estaba condicionada a las leyes de los israelitas, no era su nación. Pero ella dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ella realmente quiere ver por su suegra, sin importar lo que pase. Entonces, en concordancia con ello, la mujer busca activa e intensivamente por la forma en la que el verbo hebreo aquí está escrito. Van a buscar activa e intensivamente. Noemí se preocupaba de que Ruth, dice William MacDonald, encontrara seguridad. Es decir, un esposo y hogar propio. Por esto ella renunció a su propio derecho de casarse. Ella ya era avanzada de edad, pero la ley permitía que si ella estaba dentro de su familia, ella pudiera buscar el pariente cercano para Ruth en lugar de ella. Y aconsejó a Ruth, continúa William MacDonald, ir a la era una noche cuando Booz estaba aventando la parva de las cebadas. De nuevo, esta palabra pariente es algo a lo que se le llama un hapax legomenon. Eso significa, aparece una sola vez en la Biblia. Nuestro pariente solo ocurre aquí y en ningún otro lugar del Antiguo Testamento. Tan difícil sería, hermanos. Dios les da esperanza. Ha provisto un conocido para que puedan seguir el levirato. Cuando el esposo de una mujer fallecía, entonces la ley, según Deuteronomio 25, del 5 al 10, establecía que ella podía casarse con un hermano del esposo muerto, tal cual es la ley, así. Pero luego, Dios dio quien podría redimir a Ruth, un familiar de Elimelech. Es la palabra central en la narración y el mensaje que ofrece este libro. Nuestro idioma no posee un equivalente, por eso usa pariente, en el sentido de que este concepto está relacionado con la obligación tradicional
en el contexto de una antigua cultura de alguien cuya familia ha sufrido alguna pérdida, según la Biblia Plenitud. Entonces, vemos a Ruth dejar su tierra buscando el bien de su suegra, y vemos a su suegra buscando un pariente para Ruth, viendo por el bien de su nuera. Ellas están intencionadas por el bien de la otra, pero también vemos que están intencionadas por la instrucción de la otra. Versículos 3 y 4. Vean conmigo. Noemí le dice, esto va a pasar bastante, hermanos, durante el sermón. Lávate pues, perfúmate, y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Sí, ella ya no puede planear qué es lo que el hombre va a contestar, ¿verdad? Pero ella da esta serie de instrucciones. Discúlpenme si me pongo un poquito técnico aquí. Tenemos estas vav consecutivas que nos están mostrando la hilación de estos verbos. Primero ella debe lavarse. No se va a perfumar sin lavarse, hermano, ¿no? Es bíblico, ¿eh? Ella primero se va a lavar, después se va a perfumar, después se va a poner su mejor vestido y entonces bajar a la era. Y Ruth va a hacer exactamente lo que su suegra está diciendo. No se va a brincar ningún paso. Los jóvenes pueden decir, es que el perfume es bueno. Podemos brincarnos lo de lavarnos, ¿no? Pero hermanos, la idea es, confía en su suegra. Conoce las intenciones de su suegra. Y no hay ninguna razón para brincarse un paso. Los que velan por ustedes pueden darles cosas que a ustedes les parezcan innecesarias, pero las obedecemos, porque aparte la Escritura dice obedecer a vuestros pastores, ¿no? Se me sale la Reina Valera, ¿no? Pero la Biblia está llena de esta idea. Entonces, antes de ir a la era, ella recibe instrucciones claras y específicas sobre su código de vestimenta. No le dice, ponte lo que te resulte más cómodo, ¿no? Tu mejor vestido. Se busca apelar a una respuesta favorable de vos. Eso es lo que mueve a Noemí. Y Ruth está siguiendo lo que Noemí dice. A veces nosotros buscamos más, bueno, solo el Señor sabe, ¿no? Y sí, solo el Señor sabe. Pero a veces nosotros somos tan espirituales, dependemos tanto del Señor, que no ponemos de nuestra parte para realmente ser objetivos intencionales. Entonces, estos verbos están mostrando la realidad que ella llegaría a hacer con seguridad y mostraría la obediencia y confianza depositada hacia su suegra y en últimas a su fe. Entonces, algo más dice la suegra aquí. Tan importante lo que las suegras dicen, ¿verdad, hermanos? No te darás a conocer. Etimológicamente el conocer aquí tiene un poco como juego de palabras con el término pariente usado anteriormente. La morfología del verbo indica una acción sencilla y aparentemente en un sentido pasivo, es decir, ella debe hacer lo que está en sus manos, pero vemos en la narración que al final de cuentas ella va a ser conocida. Reconocida es la idea, que el hombre va a identificar que se trata de Ruth en última instancia. Ruth debía evitar a toda costa ser ubicada por alguien. Posteriormente, luego de darse a conocer a vos, ella tiene que seguir ocultando su identidad con el resto hasta salir de la era, que es lo que veremos en un momento, perdón. Entonces, Ruth tenía que pasar desapercibida al mismo tiempo que identificaba dónde vos se acostaría para pasar la noche. Cuando todo estuviera en silencio, debía acercarse, levantar la cobija a los pies de vos y acostarse junto a ellos. Cuando él despertara, Ruth debía presentarle su petición.
Es tan sencillo ser dispensacionalistas, hermanos. El texto significa lo que dice. No más que lo que dice. Pero le muestro en un momento. Ellas están intencionadas, hemos dicho, intencionadas por el bien de la otra, intencionadas también por la instrucción de la otra. Y vemos otro aspecto aquí, intencionadas por la confianza en la otra. Versículo 5. Ruth responde, todo lo que me dices, haré. Esas son las nueras. Todo lo que me dices, haré. Ruth estaba resuelta a seguir las instrucciones de su suegra al pie de la letra, al pie de la letra. Porque confía en ella, porque le ama y porque también quiere su bien. Ella confía en su suegra, sabe que no hará algo que le dañe. Al mismo tiempo, luego de escuchar las instrucciones, como mujer virtuosa que es Ruth, ha valorado las instrucciones y confirmado que ningún mal hay en ellas. Mira lo que dice Matthew Henry. El procedimiento que le aconsejó Noemí nos parecería extraño, pero era conforme a las leyes y costumbres de Israel. Si la medida propuesta hubiera parecido mala, Noemí no la hubiera sugerido. La ley y la costumbre dieron a Ruth, que ahora era prosélita de la verdadera religión, un derecho legal sobre vos. Era costumbre que las viudas ejercieran ese derecho, según Deuteronomio 25, del 5 al 10. Pero esto no se registra para que sea imitado en otras épocas. Y no tiene que juzgarse según las reglas modernas. Si hubiera habido algo malo en ello, Ruth era una mujer altamente virtuosa y sensata como para haber prestado atención. Fin de la cita. Como no hay nada malo aquí, y esta costumbre, les repito, hemos de aclararla en un momento, Ruth mira el amor de su suegra hacia ella y está convencida, está motivada y ella va a hacer esto. Para la segunda escena, hemos visto la primera escena, que la providencia obró a través de mujeres intencionadas, porque observamos que ellas planearon. En segundo lugar, la providencia obró a través de mujeres intencionales. Hay una diferencia ahí. En primer lugar nos dice que ellas planearon y ahora que ellas actuaron. Ser intencional se distingue de ser intencionado, porque intencionado tiene que ver con la intención, la motivación, y la intencionalidad tiene que ver con que hacemos propicias las circunstancias. Como ustedes han escuchado aquí, orar con los ojos abiertos por las oportunidades de servicio. Entonces, ellas son intencionales a propiciar las circunstancias. Versículo 6. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. El texto entonces nos dice, descendió pues, tal como escuchó, ella hizo. Actuó consecuentemente con lo que cree. Ella hizo pues todo lo que su suegra le había mandado. Ruth actúa conforme a las costumbres de la religión, según las instrucciones de su suegra. Quizá desde el inicio pudo sonar poco extraño para una moabita. ¿Cómo es que me voy a acercar a él? Aunque no era tampoco una región muy lejana, sino un pueblo vecino. Pero esto lo hizo en conformidad a la virtud. No vio nada malo en eso. Y conforme a su fidelidad, el Dios de su suegra sería su Dios. Ella no llegó al lugar indecisa, sino determinada. Así como ella era buena para espigar, ella era buena para todo lo demás. Su conciencia actuó. No se quedó en las abstractas convicciones, sino que dio fruto de acciones. El conocimiento que seguramente su suegra le había transmitido acerca de las leyes de Dios, como el levirato, le impulsaba a buscar y hacer que estas cosas ocurrieran.
Ella no iba a andar con pena. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Si a lo mejor sí, a usted, hermana, le daría pena, ¿verdad? Pero nunca debe poder más la vergüenza que la fe. Versículos 7 y 8. Cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano, y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche, vos se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Ella hizo todo lo que sucede ahí. Ella debió estar sigilosa, era de noche, ya tenían todo el grano recogido, pero en aquellas épocas se da algo que ya no se da hoy, ¿verdad? Pero la gente tenía la maña de robar cosas, no se sigue dando, ¿verdad? Y los hombres tenían que ir y dormir en el lugar, sobre el montón de grano, ¿verdad? ¿Y dónde estaba dormido? ¿No? Y se despertó y ya no había ningún grano, ¿no? Tienen que quedarse todos y cuidar. Solo hombres. Curioso, ¿no? Los hombres no ponían a las mujeres ahí. No, porque el hombre debe cuidar a la mujer. Entonces, vos está allí y está contento. Ya él ya comió, él ya bebió. A lo mejor ya estaba empezando a ver borroso y dice, me voy a echar el sueñito mejor, ¿no? Uno debe conocer sus límites, ¿no? Va y se acuesta. Pero note cómo Ruth ha seguido las instrucciones al pie de la letra. Ella pudo haber desesperado. Ignoramos lo que pasaba por su mente. Sin embargo, ella siguió de esa manera hasta la medianoche cuando vos se percató de su presencia. Imagínense. Póngase en los guaraches de Ruth. Ella está ahí. Ha sido sigilosa. Llega y se pone debajo de, no creo que ella jamás en su vida haya hecho eso. Es como dice, ¿no? Para todo hay una primera vez. Pero hasta este punto, confirmamos que Ruth hizo lo que estaba en sus manos. Todo lo que estaba en sus manos. Entonces, vemos la intencionalidad a propiciar las circunstancias. Pero vemos otro aspecto. Fueron intencionales a propiciar las circunstancias, pero en sumisión a Dios. A veces somos bien intencionales, ¿no? Pero a veces queremos pasarnos de intencionales al grado de decir a Dios cómo hacer las cosas. Pero esa mujer no es así. Ni Noemí, ni Ruth, ni vos. Versículo 9. Vos le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Cumplió. Aún imagínense a vos, usted ya está dormido y se despierta a medianoche, ¿cómo tiene los ojos, hermano? Sí, como que la visión nocturna está fallando, ¿verdad? Y nomás mira el bulto ahí, ya vio que no era un fantasma. Él tiene que preguntar quién es. Ruth hizo todo al pie de la letra. Ella se da a conocer, soy Ruth su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Entonces él dijo, bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera. ¿Cuál primera? Ella había ido a espigar todo el día para el bien de su suegra. De hecho, a veces podemos llegar a pensar, bueno, después del capítulo 2 sigue el capítulo 3. Entonces, en el 2:23, que es el último versículo, y en el 3:1, pues pasó un momento. Pero vean cómo termina el capítulo 2, versículo 23. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Ese sentido de pasado imperfecto nos muestra una acción que progresaba en el pasado. El tiempo pasó, mamá.
No piense que Ruth llegó de Moab y tan, tan, tan. No, ella debió haber sufrido. Su suegra debió haber sufrido. Y aún ahí, Dios estaba en control. Dios estaba en control. Ella hace todo lo que está en sus manos. Él ha visto cómo esta mujer mira por el bien de su suegra y le dice: has hecho tu última bondad, esta es tu última bondad. Ya la has hecho mayor, mejor que la primera. ¿Por qué? Bueno, aquí vemos que Booz le llevaba más de 7 años a su esposa. No, es que es la edad que yo le llevo a la mía, hermanos. Al no ir en pos de los jóvenes. Ruth era una joven, ¿recuerda? Capítulo 2, versículo 5. ¿De quién es esta joven? Al no ir en pos de los jóvenes, porque tú tenías para escoger, siendo moabita, ya sea un joven pobre, guapo o rico. No, entiéndase, que tengo oídos para oír, oiga, ¿no? Ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo. Este hombre y esta mujer son el hombre y la mujer del todo, ¿verdad? Todo. Haré por ti todo lo que me pidas. Pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Mire, vos no hubiera contestado así a otra mujer. Porque él, en lo que vemos de la narración, no se ha cansado de elogiarla. Ahora bien, note esto. De nuevo, aquí hay algo, aquí impide, ¿verdad? Pero ve el versículo 12. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay pariente más cercano que yo. Hay dos cosas aquí, la primera y la segunda. La primera es, él ya había echado números, ¿sí lo ven? Él, Ruth, ¿de quién es? Es la que viene con Noemí. A ver, Noemí, Elimelech. Y él empezó a ver quién era el pariente cercano, hermano. Ella había echado el ojito. Pero también, y lo más importante, aunque me atrevo a pensar, y esta es mi opinión personal, que vos siente amor hacia Ruth, él no va a hacer algo si Dios no lo bendice. Hay alguien más cercano que yo. Quédate esta noche. Y cuando venga la mañana, si Él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive. Ay, hermano, esta es la expresión más solemne de compromiso. Vive Jehová. Como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. De nuevo, la idea de venir a los pies, de acostarse, de permanecer ahí toda la noche, aunque a la medianoche ya vos habías despertado, pero ella permaneció ahí. Para este punto necesario explicar sobre este hecho histórico y esta costumbre social. Creemos que la situación de Ruth siendo viuda es bastante particular, pero que literalmente ella estaba a los pies de vos. Y que cuando vos dijo, quédate aquí, es quédate exactamente en el mismo lugar. No vayas a moverte de ahí. Vos está cuidando a Ruth. Miren, hermanos, si una mujer caminaba por la madrugada en las calles de Israel, eso no iba a causar buena impresión. Y vos no iba a querer que la que es conocida como mujer virtuosa fuera mal interpretada. Y Él está viendo por ella. No hay nada que justifique
el entender aquí una inmoralidad, porque eso representaría una contradicción para la narrativa, que describe que aún todo el pueblo sabía que Ruth es mujer virtuosa. Y a mis hermanas doncellas aquí presentes, recuerdo que este libro es literatura narrativa y su fin es descriptivo más que prescriptivo, es decir, no está prescribiendo cómo es que usted debe solicitar matrimonio al varón, sino describiendo cómo se hacía en aquellas circunstancias, en aquel contexto histórico. Observe las palabras afectuosas que muestran estos elogios de parte de vos. Bendita, hija mía, mujer virtuosa. Vos ya había notado a Ruth antes y está muy contento. Él recuerda con la instrucción de Noemí, ya cuando su corazón esté contento, satisfecho por lo del vino, ¿no? Pero él ahora está más contento todavía. Pero, de nuevo, y este es el punto principal, jamás debemos movernos por el sentimiento. Jamás. Cuando el hombre sigue su propio corazón, representa su ruina, porque es engañoso y perverso. Bueno, no soy de los que piden que levante la mano, así que no lo voy a hacer. Pero, ¿quién sabe si usted fue uno de esos que se enamoró más de una vez? Antes de llegar a su esposo o su esposa. Capítulo 2, versículo 5, entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Capítulo 2, versículo 11, Booz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Vemos el cuidado que tenía Booz previamente por Ruth, porque ella se ha caracterizado por ser una mujer virtuosa. De hecho, la palabra aquí, mujer virtuosa, hay quienes se atreven a mencionar que Ruth es la mujer de Proverbios 31. El vocablo puede describir las habilidades domésticas de las mujeres. Se habla de Ruth, dice el diccionario Vine, como de una mujer capaz, por tanto, buena esposa o capaz de ser. Ahora, hermanos, vemos al final de este capítulo, y alerta de spoiler, que Booz va a dar carga a Ruth para que lleve a Noemí, y se lo va a echar. Y ella estuvo espigando todo el día, ¿verdad? No sé cuánto es lo que uno junta en todo un día de espigar, ¿no? Y ella iba, ¿no? El estándar de belleza puede variar entre las culturas. Yo me imagino a Ruth, ¿no? Podía mandar a dormir no sé, que era una mujer fuerte. Y pueden ser los estándares de belleza distintos, ¿no? Ver el libro de Cantar de los Cantares, hermano Brian decía ahí, ¿no? Tus dientes como de chiva trasquilada. Ay, esposo, qué romántico. Pero, y eso es importante, hermanas, porque la belleza no debe de ser determinada por la cultura. Y gastan las mujeres, ¿no? Bueno, aquí no, pero de otras partes. Gastan tanto porque, ay, es que no, si no, no voy a ser hermosa. Y para el esposo ahí lo tiene babeando por usted. Y no. Decía el libro de Matrimonio Centrado en el Evangelio, uno decide creer el amor de su esposo, de su esposa. Si eres hermosa, eres hermoso. Basta con que tu esposa y tú lo sepan, ¿no? Y en su calidad de mujer virtuosa, ella permanece atenta a la respuesta de Booz.
Usando la imaginación en positiva, podríamos llegar a pensar que quizá para este punto, quizá entonces habrían cruzado algunas miradas por ahí ella y él, ¿no? Ella hablándole a Noemí después de haber expirado, mira, y Noemí, ay, es nuestro pariente cercano. Pero esto que él dice, como que vive el Señor, yo te redimiré. Vemos a un hombre de convicción, a un hombre que es capaz de proyectar seguridad, no porque es bueno diciendo mentiras, sino porque es un hombre de compromiso. Va a hacer lo que un hombre va a hacer, como que el Señor vive. En todo aquello que permite el Señor. Debemos ver por nuestras esposas en todo lo que permite el Señor. A veces queremos protegerlas hasta de la disciplina de la iglesia, de todo lo que permite el Señor. Nuestras esposas, así como nosotros, necesitan ser pastoreadas. La disposición de voz es palpable. Es obvio que hay un interés mutuo. No obstante, esta seguridad de tomar a Ruth para él, aunque es segura únicamente si el pariente más cercano no está interesado en redimirla. Ahora, él va a buscar por su propia cuenta hacer lo que corresponde a él. Ya Ruth hizo su parte, ahora él va a hacer su parte, ¿no? Miren lo que dice la Biblia de Estudio de las Américas. Con un juramento en el nombre de Dios, Booz concluyó su promesa de que haría lo que fuera posible para redimirla a él. Implícito en el juramento estaba el castigo y maldición del Señor si Booz no cumplía lo que había prometido. Y así deben ser también nuestros votos, hermanos. Ahora, esa intencionalidad, no solamente son intencionales a propiciar las circunstancias, pero en sumisión a Dios, sino que además son intencionales a propiciar las circunstancias y reconociendo la provisión de Dios. Versículo 14. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. O sea, cuando andaban así, ¿no? Y él dijo, que no se sepa que ha venido mujer a la era. Tiene que hacer esto encubierto, pero velando por su testimonio. Luego Booz le dijo, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó, y él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró a la ciudad y llevó la comida para ese día. Imagínense, hermano. Jesús de nuevo preguntó, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto, por una monedita? Con todo esto, ninguno de ellos cae al cielo, perdón, a la tierra, sin vuestro Padre. Que Dios está en control hasta del más mínimo detalle. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de ti. Si Dios cuidó de estas viudas, cuidará también de ti. Descansamos en su cuidado. Esta mujer hizo todo lo que hizo, ella no estaba motivada, bueno, voy a hacer todo esto para poder conseguir 6 porciones de cebada. Pero aún en medio de eso, el Señor tuvo a bien en dar su provisión. Observamos en la narración que Ruth es una mujer capaz de someterse. Ella pasó la noche a los pies de Booz. Podría ser peligroso quizá que una mujer saliera en medio de la noche de vuelta a casa. No obstante, repito, vemos el claro interés de Booz por Ruth y por su suegra, porque él envió lo necesario tanto para ella como para Ruth como para Noemí. Dios está proveyendo para el sostenimiento de estas viudas. Ruth no se ha casado. No, aquí no hay boda todavía, hermanos. Pero el Dios providente está dando lo que es necesario. Una mujer no necesita estar casada para tener la provisión.
Habrá hombres y mujeres que el Señor conceda nunca casarse. Pablo mismo es de esa opinión. ¿Recuerdan? Si a los solteros que les recomiendo quedarse como yo, como apóstol, dicen algunos de corazón, ¿no? Sin casar. Eso nos lleva al último punto, al tercer encabezado. Repito, hemos visto que la providencia obró a través de mujeres intencionales. Ellas planearon. Hemos visto que la provisión obró a través de mujeres intencionales. Intencionales. Ellas planearon, ellas actuaron. Ahora, por último, la providencia obró a través de mujeres esperanzadas. Y un hombre. Ellos confiaron. Ellos confiaron. Versículo 16. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que Booz había hecho por ella. Y añadió: me dio estas 6 porciones de cebada, pues dijo: no vayas a tu suegra con las manos vacías. Independientemente de si se casaban o no, él dio. Entonces Noemí dijo: espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto. Y luego, ya que ella ha escuchado lo que pasó allá con vos, ella dice: porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Hoy mismo. ¿Recuerdan? Vos es un hombre de convicción. Él dijo: voy a hacer lo que está en mis manos, en dependencia de Dios, si el Señor así lo quiere, en todo aquello que dé gloria a Dios. La palabra aquí, espera, literalmente es siéntate. Ya hiciste. Ya te pagaste, ya te lavaste, ya te perfumaste, te pusiste tu mejor vestido, ya bajaste a la era, ya hiciste todo allá, ya te volviste a venir. Siéntate. Para algunos, esto es lo difícil. Esperar. Y es bastante curioso que nuestro español, esperar y esperanza comparten la misma raíz. Al aconsejar a Ruth que no hiciera nada hasta que Booz terminara lo que se proponía hacer, Noemí demostró que conocía el carácter de Booz como el de un hombre que seguiría el plan de Dios. Cuando Noemí oyó todo lo que había pasado, aconsejó a Ruth que esperara para ver cómo sería el desenlace de la secuencia compleja de los sucesos. Esta es frecuentemente la parte más difícil, afirma William MacDonald, esta es frecuentemente la parte más difícil de la fe. Cuando no se puede hacer más y no queda excepto esperar con paciencia para que Dios cumpla su voluntad. Es en ese momento que aparecen las dudas y entran las ansiedades. Bueno, algunos batallan con lo primero, ser intencionales. Algunos a lo mejor con planear, ser demasiado pasivos, esperar a ver cómo el Señor mueve las circunstancias. Pero sea cual sea, en las 3 áreas, sea que planeas, sea que actúas, sea que esperas, debes temer al Señor. Noemí entiende que ellas dos han hecho todo lo que podían hacer de manera intensiva y activa. La respuesta la da Dios. Proverbios 21:31, puede buscarlo por favor para que descanse tantito de Ruth. Proverbios 21:31. Como me lo sé en la otra, se lo voy a dar a 6. El caballo se prepara para la batalla, mas Jehová es quien da la victoria. Uno debe preparar el caballo y debe llevar estrategia, pero solo el Señor es quien puede dar victoria.
Si bien es cierto que hay una inclinación evidente por parte de Boaz a tomar a Ruth por mujer, no obstante, ellas tienen que esperar a que él actúe y los tres dependen de la respuesta de este pariente más cercano, que voy a tener que decirlo para no mandarlo a su casa con la zozobra y con el pendiente, ¿está bien? Que al final, hermanos, ahí está, spoiler otra vez, al final, este pariente cercano, cuando vos le dice en el capítulo 4, oye fulano, está Noemí y Ruth, terrenazo tienen ahí, ¿las quieren redimir? Sí. Son dos viudas, y le llegó por ese lado. Actuó con astucia. Primero le dijo, mira, si esto es lo bueno. Oye, son dos viudas. No sé si sabes, pero es uno más otro. Son dos viudas. Y ella no. Dios dio la victoria. Este hombre resultó estar más preocupado por las posesiones que por las viudas y terminó cediendo su derecho a vos. Y vos dice, el Señor bendice. Ahora sí aquí hay agua. ¿Qué impide? Entonces, hemos confirmado que en este pasaje la Biblia nos muestra que Dios está en control en medio de los tiempos a fin de preservar la fidelidad a su pacto. Y es que hay algo que yo no he mencionado. Miren, por mucho que nos gusten las bodas, mis amados hermanos, la mejor noticia no es la boda. Mira la forma en la que acaba este libro. Vamos a leer desde el versículo 3. Capítulo 4, 14, no. 4, versículo 13. Vos tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Noten, se dirigieron a Noemí, que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces, Noemí tomó al niño. Esta Noemí que decía, dígame Mara, porque estoy en amargura. Ahora tiene al niño en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Y eso es bien intencional, bien intencional. Quiere decirte, hermano, que tu matrimonio no es lo más grande de todas las cosas. Debe conservar su especial lugar, pero no más importante que la relación de Cristo con su iglesia. Y cuando tú lo piensas así, Cristo no va a dejar a su iglesia. La iglesia universal no va a dejar a Cristo. Y el hombre no va a dejar a la mujer, y la mujer no va a dejar al hombre. Y es que aún en nuestros matrimonios, aún en nuestras luchas, no son nuestros matrimonios lo más importante, sino Cristo. Cristo tiene la preeminencia en todo, porque este Cristo es también llamado el Hijo de David. Una viuda, una mujer viuda, solo las mujeres pueden ser viudas, no los hombres viudos. Una mujer viuda, extranjera, moabita. Vea Mateo capítulo 1, es mencionada en la genealogía de nuestro verdadero rey. No cometa el error de pensar que lo más importante fueron que tuvo 6
6 manojos de cebada un día. Lo más importante es que el Dios que actuó providencialmente en todo eso, acomodó todas las cosas para el cumplimiento de su pacto. Él nos dio un Salvador. Sí, Ruth encontró a un valiente redentor. Y a través de eso, Dios te proveyó a ti y a mí del Redentor. Hablando de él. No, es que el diablo cochino le da coraje. Es que se movió aquí aquí. Entonces, aún en eso Dios está en control, hermano. Para probar si tú puedes ver más aquí enfrente que allá al lado. Estas son las generaciones de Fares. Qué curioso. Porque Fares fue el hijo de Tamar que tuvo con Judá. No vamos a hacer más largo el sermón. Tú busca en tu Biblia a Judá y Tamar. De Fares tenemos esto. Fares fue el padre de Esrón. Esrón el padre de Ram. Ram el padre de Aminadab. Aminadab el padre de Naasón. Naasón el padre de Salmón. Salmón el padre de Boz. Boz el padre de Obed. Obed el padre de Isaí. E Isaí fue el padre de David. Y esto es tan hermoso, hermano, que la historia de una viuda que alcanzó redención no termina con un vivió feliz para siempre, sino termina hablándonos de la promesa de este Redentor, de nuestro Mesías, verdadero Rey. Y es que Él es nuestro Redentor. Dios se plació de valerse en su gracia de hombres y mujeres pecadores, incluso una extranjera viuda sin esperanza, para proveernos a su Hijo como verdadero hombre para pagar por los hombres y verdadero Dios para eficazmente poder pagar por los hombres. Aún en medio de aquellos momentos en los que parece que Dios se ha olvidado de su pueblo o que se ha olvidado de ti, recuerda, aún en ese momento Él está actuando y permaneciendo fiel a sus promesas. No seamos egoístas, mis amados hermanos. No es lo más importante las promesas particulares y singulares que nosotros tenemos. Lo más importante es Cristo y es la promesa general en toda la Biblia. Es lo más hermoso que tenemos. Dios promete ser nuestro proveedor. Pero aún si morimos de hambre, Él nos habrá provisto lo más hermoso que alguien puede tener: un Salvador. Así como Dios proveyó un redentor para Ruth que les librara a ella y su suegra de la amargura y desdicha, así nos ha provisto a Cristo como nuestro redentor, el Hijo de David, para librarnos de la condenación del pecado. Y si alguien aquí es ajeno a esta promesa, y si alguien aquí no ha probado la delicia de gozar de la salvación eficaz y gratuita en Cristo, medite sobre tu corazón. Vea cuál ha sido el producto o el destino de sus propias obras. Y si eres convencido por el Espíritu Santo de que sus obras no le van a llevar a ningún otro lado que no sea el infierno, pose su vista sobre el Salvador provisto. Pose su vista sobre el Redentor que el Señor ha dado, quizá no para recuperarnos de la viudez, pero sí recuperarnos de la esclavitud al pecado. Él pagó el precio para que tú no tengas que pagarlo. Y por la fe puedas confesarle como Señor y como Salvador.